Ya para hablar de gastritis, porque acabamos de terminar de hablar de enfermedad ulcerosa, pero es importante entender cómo podemos definir gastritis, ya abarcando un tema muy aparte. La gastritis va a considerarse ser la inflamación de la mucosa gástrica y desde el punto de vista histológico está asociado a un aumento del número de células inflamatorias de la mucosa, como estamos mostrando en esta imagen, ¿no? Linfocitos, células inflamatorias, leucocitos, ¿no? Linfocitos, leucocitos, de todo tipo. Por eso decimos que la gastritis debe reservarse para decir que hay inflamación histológicamente demostrada, y aquí estoy demostrando la definición. La gastritis no es el eritema mucoso que se observa durante la endoscopía, por si acaso, ni es intercambiar con el término dispepsia, por si acaso. Aquí podemos decir que gastritis va a relacionarse a la confirmación de la presencia de células inflamatorias, y aquí podemos mostrar la relación de gastritis infecciosa. Obviamente, por todo lo hablado, el Helicobacter pylori nos va a generar una reacción inflamatoria y vamos a encontrar células inflamatorias propiamente dichas. Si hablamos de una gastritis autoinmune, de igual manera, ¿no? Aquí podemos ver el Helicobacter pylori, la presencia con las células inflamatorias, y la autoinmune, por ejemplo, podemos mostrar la presencia de incluso una gastritis autoinmune con reacción linfocitaria, incluso podríamos decir, una gastritis linfocítica, si vale el término. Hablamos de gastropatías, que se refiere a irritantes, gastropatías. Podemos hablar de la gastropatía reactiva que se ve en el reflujo biliar, gastritis por bilis, como estamos viendo en la imagen. También vamos a hablar de gastropatía vascular, como aquí vemos, ¿no? en las situaciones de hipertensión portal, ¿no? O en las ectasias vasculares antrales gástricas, importante. También hay que mencionar la gastropatía isquémica que les había mencionado. ¿En qué situaciones? En pacientes con trauma, ¿no? Traumas politraumatizados, ¿no? Estrés, cirugías mayores, quemados, ¿no? Sepsis o hipovolemia, podemos ver las gastropatías isquémicas por toda su connotación en alteración del flujo sanguíneo, porque estos estados de sepsis y hipovolemia van a alterar el flujo sanguíneo y van a determinar una gastropatía isquémica, ¿no? Detonando, diremos así, la erosión correspondiente, incluso que llega a isquemia propiamente dicha. ¿Cómo clasificamos la gastritis? Puede clasificarse desde un punto de vista de tiempo, una aguda que se relaciona con los polimorfonucleares, una aguda. La crónica, que está relacionada con la atrofia y la metaplasia, en este caso más gástrico como tal, gástrico, por eso hablamos de gastritis. Por topografía podemos hablar de gastritis del cardias, gastritis del techo, gastritis antral. También hay otra clasificación más conocida, la erosiva, que se relaciona o se llama hemorrágica porque presenta erosiones múltiples. Y aquí en el gráfico podemos decir que con mayor frecuencia vamos a encontrar en aquellos pacientes que hacen uso de AINES de manera exagerada, ASA también, alcohol en altas concentraciones y el estrés agudo. Y menor frecuencia puede haber lesiones vasculares, traumatismos directos, infección por citomegalovirus, quemaduras, shock, intervenciones quirúrgicas, traumas graves. Pero yo diría que relaciona la erosiva con estrés agudo y ejemplo, traumas graves, quemaduras, etc. Tal vez aquí es por demás decirlo con alta y menor frecuencia. Aquí podemos ver las erosiones en la endoscopía, ¿no? Tanto a su izquierda como a su derecha. La erosiva se va a dividir en un tipo A, ¿no? Gastritis de las glándulas fúngicas tipo A, que estas son generalmente sintomáticas de causa autoinmune, puede darse una causa autoinmune, ¿no? Por ejemplo, una gastritis linfocítica, que va a estar acompañada de una anemia perniciosa, una acloridria, es importante eso, acloridria, hipocloridria, y va a tener mayor riesgo de cáncer gástrico. Entonces estos son más atróficos, diremos así, ¿no? Y se relaciona con las afecciones poliglandulares. Obviamente van a tener un patrón histológico de gastritis superficial, gastritis atrófica, atrofia gástrica, más para situaciones específicas de histología, ¿no? Si, por otro lado, podemos mencionar las gastritis superficiales, tipo B, superficiales, que estas van a estar involucradas con la presencia del Helicobacter pylori y van a tener una ubicación antral. Van a ser asintomáticos y pueden presentar dispepsia. De igual manera van a tener el mismo patrón, pero aquí se va a agregar un patrón con folículos linfoides gástricos. Incluso podemos mencionar un linfoma MALT.
No hay que desmerecer que se ha denominado pangastritis tanto al tipo A como al tipo B, es una mezcla. Por eso es importante aclarar que el común denominador de toda esta clasificación no erosiva va a estar involucrado el Helicobacter pylori. Por eso menciono en este esquema, muy importante, que si bien vamos a tener desde la niñez una infección aguda, que luego se convierte en una infección crónica por Helicobacter pylori, vamos a tener 3 desencadenantes, o 4. Primero habíamos dicho que la gran mayoría de los pacientes se encuentran infectados pero asintomáticos y representarían esta parte, infección por Helicobacter pylori asintomáticos que incluso llegan hasta la vejez. Pero vamos a describir cómo inciden los factores etiopatogénicos para desarrollar diferentes desenlaces. Si tenemos un paciente con gastritis superficial tipo B, que está relacionado con el Helicobacter pylori y está ubicado en la región antral, vamos a tener pacientes que están haciendo gastritis predominantemente antral. Perfecto. Que si bien van a tener mucho cuidado o van a mejorar su estilo de vida disminuyendo los factores etiopatogénicos, pueden volver a una infección por Helicobacter pylori asintomáticos, como está en la relación mundial, como países subdesarrollados como países desarrollados. 80% subdesarrollados asintomáticos que no van a generar úlcera, nada, incluso pueden llegar a fallecer asintomáticos, pero colonizados, ¿no? Pero va a haber un porcentaje de esos asintomáticos que van a estar afectados con factores etiopatogénicos no controlados y van a poder llegar a ser una úlcera duodenal. Obviamente, en un contexto de hipercloridria, con alto nivel o un nivel alto de producción de ácido, ¿no? Otro grupo que va a generar una pangastritis en una segunda, tercera, cuarta colonización, invasión, pero que sí van a poder controlar sus factores etiopatogénicos y van a volverse asintomáticos. Pero lamentablemente otro grupo van a tener predisposición a generar un linfoma mild. Por eso hablamos de una gastritis superficial tipo B que puede estar desarrollando un patrón histológico con folículos linfoides gástricos o incluso un linfoma mild. Aquí podemos ver. Por otro lado, va a haber un grupo de pacientes infectados crónicos por el Helicobacter pylori que van a generar una gastritis atrófica predominantemente en el cuerpo gástrico, atróficos. Algunos de ellos van a poder controlar sus factores etiopatogénicos, van a hacer la erradicación, el control del estilo de vida y van a volverse pacientes asintomáticos, pero portadores de Helicobacter pylori. Pero lamentablemente otro grupo va a ser muy reincidente, por decir, con la no modificación del hábito tabáquico y pueden desarrollar úlceras gástricas. Y lo más triste, otro grupo correspondiente puede generar metaplasia intestinal asociado a factores etiopatogénicos no controlados, generan displasia y terminan con el cáncer gástrico. Por eso se dice que es un proceso crónico. Y a estas vamos a mencionar que son las gastritis de las glándulas fúndicas. Por eso el nombre, fúndicas. Tipo A, relacionado a anemia perniciosa, a cloridria, ¿no? A atrofia y a cáncer gástrico. Y estas van a presentar un patrón histológico superficial, atrófico y gástrico propiamente dicho. Interesante este análisis de la historia de la enfermedad. ¿Cómo se va a hacer la manifestación clínica y el diagnóstico de la gastritis? En este caso, en la erosiva, vamos a encontrar un malestar epigástrico, dolor, acidez y náuseas. Recordemos que esta erosiva va a estar relacionada más, podemos decir, agudo, diremos así, porque vamos a presentar metaplasias múltiples, porque ha habido un uso indebido de AINES, alcohol o estrés agudo, ¿no? Y en los casos graves, por decir un consumo de alta concentración de alcohol, un síndrome de Mayer-Weiss, podemos encontrar incluso hematemesis o melenas asociado a náuseas, vómitos en demasía con un antecedente de ingesta de alcohol, por ejemplo. Estamos dando un ejemplo de gastritis erosiva.
Otro ejemplo en el caso clínico. Por ejemplo, tenemos aquí a Borja, de 47 años, fumador de 20 cigarrillos diarios, ¿no? Que consulta por deposiciones negras, malolientes, de 24 horas de evolución. Borgia refiere que hace una semana presenta un traumatismo contuso en la pierna derecha y se le ocurre consumir 6 aspirinas diarias. Miren, ¿no? La cantidad exagerada. Y desde hace 3 días presenta dolor en región epigástrica. Y en las últimas 24 horas presenta deposiciones negras malolientes. Y lo llamativo, el examen físico presenta hipotensión ortostática y una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, sin otros datos al examen. Entonces podemos mostrar aquí que a la anamnesis podemos incluso ya llegar a una sospecha de gastritis erosiva por todos sus antecedentes, por cómo se ha dado su dolor epigástrico y por cómo se ha dado el consumo de AINES, ¿no? Importante la anamnesis, además que nos está dando datos de descompensación hemodinámica que tiene mucha importancia en cómo vamos a afrontar una hemorragia digestiva alta, que posteriormente vamos a estar también dando la exposición correspondiente. ¿Qué pasa en la no erosiva? En la no erosiva vamos a encontrar pacientes asintomáticos porque son crónicos, con recurrencias y curaciones espontáneas, y podemos encontrar alteraciones dispépticas. A esto podemos mencionar, estas alteraciones dispépticas, dolor abdominal recurrente, por si acaso, puede ser 7 meses de evolución. Plenitud gástrica, ojo, meteorismo, eructos y acidez. A este cuadro se va a asociar síntomas como ser anemia perniciosa, la hiporexia que puede llegar a anorexia, eso tiene que llamarnos la atención, al adelgazamiento y también a un cuadro de hipotiroidismo. Todo esto nos va a sugerir un síndrome constitucional asociado a un TU primario gástrico, ¿no? En estos casos, importante hacer exámenes complementarios, la VEDA, una videoendoscopía digestiva alta, más biopsia urgente. Y en los laboratorios tenemos que correlacionar una anemia megaloblástica, asociada a un déficit de hierro, vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Y por ende, no está de más mencionar un síndrome pilórico como complicación que puede darse si es que estamos en una etapa crónica y quizás final y tristemente con sospecha de cáncer gástrico, ¿no? Bueno, hasta aquí la exposición. Esperemos que les haya servido y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias.